Me da gusto saludarlos de nuevo. El motivo de este video es, vamos a abarcar tres cosas, tres partes. Se va a dividir en tres partes. La primera, vamos a hablar de las respuestas de la primera lectura. Vamos a revisar brevemente, vamos a revisar las soluciones, como siempre hacemos en clase, ¿no? La segunda parte, daremos una breve introducción a la siguiente lectura, a la número 2. Y por último, daremos algunas indicaciones para entregar los trabajos que ya le hemos hecho, pero algunas dudas, algunas inquietudes que han surgido entre ustedes, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir lo que estoy viendo yo, mi pantalla. Déjenme ver. Comenzar a compartir, ¿sí? Bueno, según yo, ahí ya se puede ver lo que en mi pantalla. Aparece un texto de Word, un archivo de Word de la primera lectura, el microbioma humano. Son las respuestas, vamos a revisarlas rápidamente. ¿Sí? Dice la primera pregunta: identifica la raíz o raíces y los morfemas que conforman los siguientes términos. Elabora la definición etimológica y forma familias de palabras con sus raíces, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, dice, folículo es la primera. Aquí no era necesario que pusieran en griego o en latín la palabra, si yo lo estoy poniendo así, pero podían dejarlo solo en español y no se los puse mal, no era incorrecto, ¿sí? Elementos. Esta palabra se forma de folis, que es la raíz, y ulus, diminutivo. Aquí, primero hay que aclarar que yo cometí un error, ¿sí? Algunos de sus compañeros surgió la inquietud por lo que yo expliqué en el primer video, el significado de folis. Yo les di mal el significado, incluso me escribieron para preguntarme, ¿es folis o es folium? Yo les dije, no, es folium. No, aquí la raíz es folis con doble L y significa saco, o sea, como una bolsita, ¿no? Entonces folium significa hoja, y yo les di el significado, no me fijé bien en la pregunta. Entonces corregimos, acepto mi error, pero bueno, siempre estamos a tiempo de corregir. No les puse mal la respuesta si lo pusieron como folio. Entonces, la definición etimológica, saco diminuto, así es. ¿Qué palabras derivan de ahí? Fuelle, desollar, por ahí encontraron otras en la página de Etimologías de Chile. Vamos con el siguiente, piloso. Las respuestas aparecen sombreadas aquí en el archivo. Dice, elementos, raíz, pilus, pelo. Sufijo, osus, abundancia. Definición etimológica, abundancia de pelo. Palabras, pilosebáceo, depilación, horripilante. Aquí teníamos que fijarnos sobre todo, no solo que tuvieran la raíz pil, sino que tuvieran que ver con el significado de la raíz pilus, que es pelo, ¿sí? Tal vez encontraban palabras con esa misma raíz, pero que no tenían nada que ver en significado. Entonces son simples coincidencias, ¿sí? También pusieron otras palabras que ya no tenían precisamente la raíz pil, sino pel, como pelambre, etc. No se los puse mal, pero era más exacto buscar con la raíz pil, como las que tenemos aquí. Pueden encontrar tal vez otros ejemplos, ¿sí? No había una respuesta absoluta aquí, sino que podrían poner varios ejemplos si encontraban. Siguiente, célula. La raíz significa, la raíz es
Quella, en latín, significa celda. Y ulus, ya saben que puede ser diminutivo ulla. Celda diminuta, celda pequeña, ¿sí? O sea, una celdita, ¿no? Bueno, palabras: celular, celulosa, pluricelular, ¿sí? Podemos tener compuestas derivadas, o sea, con sufijos, con prefijos, con más de una raíz, ¿sí? Vamos a la siguiente. Laboratorio. Dice la raíz labor, que significa trabajo, más el sufijo torium, lugar, conjunto, más frecuentemente conjunto, lugar, perdón. Definición: lugar de trabajo. Palabras que también tienen la raíz labor, laboral, laborista, elaboración, con prefijo. Vamos a la siguiente. Tenemos mucosa. ¿De qué elementos se forma la palabra mucosa? Mucus, ¿qué significa? Moco. Más el sufijo osus, abundancia, abundancia de moco. Palabras: mucosidad, mucosele, mucositis, etc. ¿Sí? Bien, aquí la mayoría tuvo bien las respuestas. Neonatal. Vamos con la última del último inciso de la primera pregunta. Elementos: raíz, neos, más otra raíz, natus, neonato, neonatal. Podrían tener diferentes elementos. Ya saben que puede tener más de una raíz las palabras compuestas. Surgía a veces la duda aquí: neo es prefijo o es raíz. En realidad es una raíz porque deriva de un adjetivo. Definición: recién nacido, o sea, relativo al recién nacido. Palabras: neonatología, innato, natividad, con la raíz nat, de nacido, nacimiento. Algunos pusieron ejemplos con la raíz neos, está bien. Vamos a la siguiente, número 2. Identificar raíces y morfemas que conforman las siguientes palabras y buscar la definición real o científica. Es la definición descriptiva de diccionario, tipo diccionario. Ahora no es la definición etimológica. También aquí la mayoría entendió bien qué debíamos hacer, cómo debía ser la definición. Entonces, microbioma. Raíz: micros, pequeño, bios, otra raíz, vida, sufijo ma, resultado. Comparamos el significado de los elementos que forman la palabra con la definición real. Aquí podían consultar diversas fuentes. No era necesario que pusieran de dónde encontraran la definición, solo que sea de alguna página, lo más serio posible. Conjunto de microorganismos, muchas veces simbióticos, son parte de todos los organismos multicelulares, humanos, animales y plantas, que no pueden considerarse entidades independientes. Bueno, ahí está la definición de microbioma. Vamos al siguiente, inciso B, que es microbiota. Elementos: raíz, micros, bios, vida, sufijo, que no es propiamente un sufijo, es una terminación que indica la mayoría de las veces plural. Definición: conjunto de microorganismos que se encuentran generalmente asociados a tejidos sanos, piel, mucosas, etc., del cuerpo humano. Los microorganismos residen en estos lugares de forma más o menos permanente. En algunos casos realizan funciones específicas, ¿sí? Aquí pusieron definiciones de diversas fuentes. Está bien, es válido. Antibiótico: prefijo anti, raíz bios, icos, relación, relativo a. Definición: medicamento usado para tratar las infecciones causadas por bacterias y otros microorganismos. Es una palabra que ya había salido en ejercicios anteriores. Vamos con el inciso D. Metagenómica. Está más difícil. Meta, más allá, prefijo. Raíz genos, origen, sufijo ma.
y otro sufijo, ike, relación o también disciplina. Rama de las ciencias genómicas que consiste en obtener secuencias del genoma de los diferentes microorganismos, bacterias, en este caso, que componen una comunidad, extrayendo y analizando su ADN de forma global. Bueno, ahí está una definición de metagenómica. Comparemos con los elementos y veamos su relación. Genoma, elementos, raíz genos, origen, ya nos apareció anteriormente, sufijo ma, resultado. Definición real. Conjunto completo de ADN, material genético, en un organismo. En los seres humanos, casi cada célula contiene una copia completa de genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Bueno, vamos al siguiente. Número 3. Dice, investiga el origen de la palabra bacteria. ¿Qué interpretación tiene? Aquí les había explicado que la interpretación se refiere a que existen dos maneras de interpretar la etimología. Una en sentido directo, oftalmitis, irritación de los ojos. Se entiende fácilmente a partir de sus raíces. Y otra metafórica. Entonces teníamos que buscar de dónde salió la palabra bacteria. Entonces proviene del griego bacteria, que significa bastón. Esto porque en las primeras observaciones en el microscopio vieron los científicos de aquella época que tenían las bacterias una forma como de un bastoncito. Por eso. Entonces es en sentido metafórico, en sentido figurado, la definición, el origen de la palabra bacteria. Vamos al número 4. Realiza la definición etimológica de los términos. ¿Sí? Etimológica, solo a partir de las raíces. Patógeno, que origina enfermedades. Pathos, enfermedad. Genos, origen. Alérgeno, que origina alergia. Alergia, de ahí viene directamente nuestra palabra alergia. Genos, origen, que origina alergia. O que provoca alergia. Si pusieron así está correcto. Asepsia, falta de putrefacción. A es la negación, ya sabemos, prefijo para negar, expresar carencia. Sepsis, putrefacción. Entonces, eso es la asepsia. Literalmente, ¿sí? Queremos buscar la definición más exacta, real, podemos consultar un diccionario a ver qué nos dice la definición científica. Vamos al número 5. Dice, ¿cuál es la raíz de la palabra descabellado? Distingue sus elementos y determina si es una palabra culta o patrimonial. Primero, prefijo de, que nos indica separación. Raíz capillum, quiere decir cabello, y sufijo atum, que de ahí pasaron nuestras terminaciones ado, ido, ¿sí? Que indica una acción terminada, una acción pasada. ¿Sí? Se trata de una palabra patrimonial porque evolucionó de la raíz capillum. Porque recuerden que esto se remite al tema de palabras cultas y palabras patrimoniales. Una palabra culta derivaría de la raíz capil, como capilar, capilaridad, etc. ¿Sí? Pero aquí no tiene la raíz capil, sino cabelle, descabellado. Entonces, por eso es una palabra patrimonial, porque evolucionó de manera natural, según las reglas que vimos de latín al español. Vamos al siguiente, número 6. ¿Cuáles son los elementos que conforman la palabra gastrointestinal? ¿Qué tipo de compuesto es? Según la procedencia de sus raíces. Dice gaster, estómago, es una raíz, y otra raíz, pero del latín intestinus, quiere decir lo mismo, intestino, de ahí viene directamente del latín, pasó prácticamente igual al español. Y un sufijo alis, relación. Decíamos que a veces estos sufijos de latín, sobre todo los de latín, no tienen un significado exacto, a veces nada más sirven para completar la raíz, gastrointestinal.
bueno, relativo a el estómago y al intestino. Aquí puede significar relaciones. Lo pusieron así, está bien. ¿Sí? Lo que aquí buscaba que respondiera es que es un compuesto híbrido, o sea que tiene raíces de dos lenguas distintas. Es cierto, es un tema que ya no alcanzamos a ver, pero estaba ahí en su libro. Algunos me preguntaron, les respondí, y supieron bien cómo resolverlo. ¿Sí? Por ejemplo, el alcoholímetro. Alcohol viene del árabe, como ustedes ya saben, muchas palabras que comienzan con la sílaba al vienen del árabe, alcohol. Metron, medida del griego, una terminación que ya conocen, un pseudo sufijo. Alcoholímetro es un híbrido porque sus raíces son de lenguas distintas. Gastrointestinal también tiene raíz del griego y del latín, compuesto híbrido. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Número 7. Distingue los elementos de la palabra comensal y compara con la definición que aparece en la lectura. Prefijo cum en conjunto, raíz mensa, ¿sí? Quiere decir mesa, y alis, relación. O sea, comensal, el que comparte la mesa. Y tenían que ver cómo se relacionaba con lo que decía ahí en la lectura. Parece que ahí en la lectura se refiere a los comensales cuando habla de la microbiota, que estos microorganismos son, por así decirlo, comensales, se alimentan junto con nosotros, ¿no? Comparten la mesa. Bueno, el siguiente, número 8. ¿De qué raíz griega procede la palabra enzima? ¿Por qué se escribe en español de esa manera? Bueno, su origen es del prefijo en, dentro, en griego, zime, levadura, fermento. La definición es un sentido muy figurado, no nos dice mucho las raíces, ¿sí? Pero lo que ahí sí casi nadie bueno, más bien nadie resolvió es por qué se escribe así en español, ¿sí? Y la respuesta es para no confundir con nuestra palabra en español, que es un adverbio encima, ¿sí? Encima de la mesa, encima de lo que sea, ¿no? Por eso se escribe con Z, ¿sí? Porque lo que sí varios respondieron muy bien es que es una palabra excepcional. Debería transcribirse con C, según las reglas que conocemos, pero se transcribe con Z. Se conservó de esa manera, como lo transcribían al latín. Bien. Y por último, 9. ¿Cuál es el significado original de la raíz de donde procede la palabra higiénico? Aquí varios resolvieron bien. Viene de la raíz griega hygieia, que significa salud. O sea, la palabra higiene originalmente en griego quería decir salud. Incluso algunos respondieron que era la personificación de una diosa, ¿no? La diosa de la salud. Totalmente correcto, ¿no? En español tiene una acepción distinta en la actualidad. Más bien pensamos en salud como un sinónimo pensamos en higiene como un sinónimo de limpieza, de pulcritud, ¿sí? Entonces hubo un cambio semántico, un cambio en el significado de la raíz, de la palabra en griego, ¿sí? Bueno, esas son las respuestas de la revisión de la primera lectura, de los ejercicios de la primera lectura. Vamos entonces a hablar de la segunda actividad, que es de la lectura que lleva por título Origen y Evolución del Ser Humano. Ya sus compañeros, los representantes de cada grupo, nos hicieron favor de distribuir las lecturas. De todos modos, las vuelvo a subir por si alguien tiene duda o se le perdió lo que sea. Ahí está. Va a estar en Classroom, lo pueden bajar cuando quieran. Bueno, esta es una lectura correspondiente a la unidad 5, al igual que la anterior. Se supone que en la unidad 5 teníamos que abarcar
textos, lecturas del área 1 y del área 2, ciencias médico-biológicas y físico-matemáticas. Lamentablemente no nos dio tiempo de ver un texto de física muy interesante que viene ahí en su libro también, pero vamos a ver este que tiene que ver con la biología y con otros aspectos, incluso con la historia, con paleontología, antropología. Bueno, lo interesante de estos textos son como interdisciplinarios o multidisciplinarios, como quieran ver. Entonces tenemos Origen y evolución del ser humano. ¿No? Habla de, pues sí, es como un resumen de los descubrimientos, los avances acerca de la teoría de la evolución de los antecedentes de nuestra especie. ¿No? Habla ahí de los homínidos, de los otros, pues sí, los antepasados de nuestra especie, el Homo sapiens, algo de historia, cómo se descubrieron los restos de estos seres que vieron en el pasado. Está interesante, al igual que el anterior, a pesar de que tengamos intereses diversos, vayamos cada quien a un área distinta. Me parece que las lecturas son amenas y son, pues sí, están buenas. ¿Sí? Entonces, esa es la lectura correspondiente a la segunda actividad, la segunda tarea. Vamos a ver rápidamente las preguntas de, este, de esta lectura, ¿sí? Porque aquí hay algunas cosas que nos pueden confundir. Cuando hagan su transcripción no tienen por qué poner esto de el enlace ni nada, simplemente título de la lectura y ya, pregunta número 1. ¿Sí? Vamos a ver, dice. Número 1. Identifica los elementos de las siguientes palabras y escribe la definición etimológica. Paleontología. Dice ahí raíces y definición etimológica. Raíces es lo que en el ejercicio anterior decía elementos, es lo mismo, ¿sí? O sea, no es que nada más tengan que poner la raíz, sino raíz, prefijo, sufijo, ¿sí? Aquí lo pusieron como raíces, pero es lo mismo. Entonces, tiene prefijos, ¿qué raíz? Tiene sufijos la palabra paleontología, tenemos que hacer. Y definición etimológica, a partir de sus raíces, ¿qué significa? Inciso B, biogeografía. Inciso C, antropología. Número 2. Identifica los elementos de las siguientes palabras y escribe la definición etimológica. Es igual que el anterior. Me parece que la única diferencia es que el número 1 es con raíces griegas y el número 2 es con raíces latinas. Entonces tenemos mamífero. Hay que buscar de qué elemento se compone la palabra. Definir. Maxilar. Inciso B. Inciso C. Elucidación. Y el D, bipedalidad. Vamos entonces al ejercicio 3. Son prácticamente igual que los de la primera lectura. Vamos al 3. Dice, busca la raíz de la palabra críptico. Compara con la definición que aparece en el artículo. Bueno, vamos a ver en el artículo dónde aparece la palabra críptico y vamos a buscar qué elementos la conforman y su definición etimológica. Número 4 dice, identifica los elementos de las siguientes palabras y escribe la definición etimológica. Prácticamente igual, pero ahora viene con los nombres de los homínidos, ¿sí? Ya verán a qué se refiere lo de los homínidos. ¿Sí? Australopithecus, ¿qué elementos forman la palabra? Su definición. Kenyanthropus platyops, Homo erectus, Homo neanderthalensis, hominoideo. Vamos a la última pregunta. Dice, distingue los elementos de la palabra superorgánico e investiga la definición real. Vamos a ver cómo se define la definición científica, o sea, descriptiva. ¿Sí? Este ejercicio es más breve, el anterior tenía más partes, ¿sí? Entonces no se pueden quejar.
ya saben cómo resolverlo. Tienen dudas, ya saben que nos podemos comunicar. Por último, comentar la última parte de este video, vamos a hablar de las instrucciones, ¿sí? Bien, es importante. Las instrucciones. Permítanme un segundo. Un segundo nada más. Bien. Han surgido algunas dudas a lo largo de estos días que han estado entregando sus actividades. Voy a retomar algunas de las más importantes. Antes que nada, ¿sí? Les dije cuáles son las características para entregar sus trabajos, ¿sí? Formato PDF en un solo archivo, por favor. ¿Sí? Me están entregando varios. ¿Qué pasa? Que estoy leyendo nada más. Si me lo entregaron en 3 o 4 archivos, nada más leo el primero. Entonces lo tienen incompleto. Posteriormente ya veremos cómo le pueden hacer para entregar bien su tarea a los que pasaban por esta situación. Mientras ahorita ya no recibo, ¿sí? Y me están entregando a veces sí todas sus hojas en un solo archivo, pero unas en sentido horizontal y otras en sentido vertical o al revés. Por favor, yo no puedo estar descargando el archivo y girando las páginas para entender qué es lo que escribieron, ¿sí? Consideren que estoy revisando tareas de aproximadamente 400 alumnos de 9 grupos de etimología. Entonces, no es que yo a fuerza quiera que entreguen sus trabajos como a mí me gusta. Y no es que a mí me guste así. Es que no es práctico. Y de verdad es una pérdida de tiempo hacerlo de esa manera. Varios están entregando con retraso. ¿Sí? Están entregando después de la fecha límite. Esta primera vez les bajé un punto. Más bien 10 puntos. ¿Sí? Perdón. Si vale 25 puntos y tenían su tarea perfecta, les bajé 10, tienen 15, por ejemplo. Varios me empezaron a comentar que no, lo que pasa es que se saturó la página y no subía. ¿Cómo no quieren que se sature la página si lo envían a las 11 con 50 minutos? ¿Sí? Todos los que enviaron su archivo antes no tuvieron ningún problema. ¿Sí? Entonces, también tomen en cuenta que bajo estas circunstancias, muchos están trabajando de este mismo modo con Classroom. Entonces, es obvio que si todos lo quieren mandar a última hora, pues se va a saturar la página. Bueno, procuren enviarlo a tiempo. Cuando envíen su archivo, primero revísenlo. Si está bien legible y todo, pues entonces ya lo envíen. No se dan cuenta ni siquiera de cómo les quedó, cómo quedaron ordenadas las hojas, hasta que ya lo enviaron. Por favor, si lo hacen con tiempo, pueden hacer mejor. ¿Sí? Hay dos observaciones, es lo único que les puse. Una P, que quiere decir presentación, y una C, que quiere decir contenido. Presentación, no solo que esté limpio, que esté legible, que esté en el formato que yo lo pedí, ¿sí? Que esté ordenado, también eso, porque eso nos facilita mucho el trabajo, ¿sí? Y la C de contenido se refiere no solo a la corrección, o sea, que estén bien las respuestas,
que hayan resuelto bien el ejercicio, sino a que sean correctos los ejemplos y a la ortografía. ¿Por qué me está bajando puntos ahí si respondí todas las preguntas y están bien? Pues porque están escribiendo estómago sin acento, genómica sin acento. Entonces, bueno, sobre advertencia, no hay engaño, ya saben cómo pido las tareas. Entonces, igual. Lo están haciendo en su casa, escriben con calma, escriben todo chueco. Es lo mismo que les digo cuando entregan sus trabajos físicamente en clase. ¿Sí? Escriben feo, escriben chueco, pues consíganse una regla, escriban con calma. Si escriben con cuadro chico, escriban, dejen un espacio para que no se amontone y se vea todo horrible. Si de por sí es difícil leer los trabajos físicamente cuando los entregan así, mal hechos, pues imagínense escaneados, ¿no? Pónganse en nuestro lugar. ¿Sí? Bueno, entonces, ya para terminar, que quede claro, esta segunda actividad, la segunda lectura, origen y evolución del ser humano, no voy a responder, no voy a revisar trabajos que lleguen después de la hora límite, así sea un minuto, ya ni siquiera lo abro. Quienes entregaron mal su archivo, ya sea que esté en, en varias páginas o fragmentado o le falte algo, lo que sea, después vemos cómo le hacemos para que no les baje tanto la calificación, pero solo de esa primera lectura, ¿sí? En adelante, si no respetan los criterios de la elaboración de trabajo, ya no lo voy a recibir, ¿sí? Bueno, entonces por el momento es todo. Espero que disfruten sus vacaciones, Semana Santa, ¿sí? Cuídense mucho, ¿sí? Les mando un saludo afectuoso. Hasta luego.